Consumo aceite en el desayuno y en el almuerzo o en la cena. Prácticamente en casi todas las comidas del día. Sobre todo porque casi todo lo que cocino lo hago a la plancha. Lo suelo tomar en el almuerzo porque se lo suelo echar a las ensaladas. Normalmente como aliño de ensalada o de una ensaladilla de patata y luego muchas veces para cocinar. En el pan con aceite, también lo uso para aliñar las ensaladas. Y en la comida, en los chíos, en todo lo que como tiene aceite. Pero prácticamente a diario lo incluyo en la dieta. Amargo, picante, afrutado, suave. Que me parece que tiene un sabor muy rico, muy aromático y... Tú, del aceite es que me gusta todo, hasta el color. El aceite de oliva es uno de los elementos imprescindibles de la dieta y la cultura mediterránea. Posee un sabor y unos aromas inconfundibles y está presente tanto en las cocinas de millones de hogares como en selectos restaurantes. Desde la antigüedad, el zumo de aceituna ha sido venerado como el elixir de los dioses y se le han atribuido propiedades curativas. Pero no fue hasta los años 80 del siglo pasado cuando la evidencia científica demostró su beneficio para la salud. En las 2 últimas décadas, el aceite de oliva se ha lanzado a la fama. Solo en el último año se han publicado en todo el mundo 800 artículos científicos sobre el fruto del olivar. También protagoniza campañas de alimentación y aparece en el etiquetado de muchos productos que destacan en letras bien visibles el uso de este oro líquido como ingrediente. ¿Pero se conoce realmente qué tipo de aceite de oliva es el más indicado para prevenir patologías? ¿Un aceite más amargo es más beneficioso que uno suave? ¿Y qué compuestos hacen que este alimento sea tan especial? Hoy, en Ciencia para Leer, hablamos del aceite más saludable del mundo. Ciencia. 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 Ciencia para Leer, un podcast con las voces del CSIC. Las voces del CSIC hoy suenan desde el sur, desde Andalucía, donde se produce la mayor cantidad de aceite de oliva en nuestro país. Estamos en la Casa de la Ciencia del CSIC, en Sevilla, y están con nosotras las compañeras y compañeros de los centros de investigación del CSIC de Andalucía. A ver si se les oye. ¿Hola? Por ahí están acompañándonos y dándonos calorcito. Bueno, pues para hablar de las propiedades del aceite, de lo que se sabe y lo que aún queda por investigar, contamos con Javier Sánchez Perona. Javier es científico del CSIC en el Instituto de la Grasa, un centro que tiene su sede en Sevilla. Lleva más de 2 décadas investigando cómo las grasas de la dieta influyen en el desarrollo de enfermedades crónicas y tiene una larga trayectoria como divulgador. Comparte contenidos sobre alimentación y salud en redes sociales desde la cuenta @malnutridos y es autor, entre otros, del aceite de oliva y la salud, un título de la colección ¿Qué sabemos de? ¿Qué tal, Javier? Bienvenida a Ciencia para Leer. Pues fantásticamente, Carmen. Estoy muy contento de estar con vosotros en el podcast. Estamos como en casa, ¿no? Sí, sin el cómo. Sin el cómo, estamos en familia. Oye, ¿y a ti cómo te gusta tomar el aceite de oliva? Yo descubrí, cuando vine a Sevilla, porque yo no soy andaluz, cuando vine a Sevilla descubrí que el aceite se podía tomar a cualquier hora. Y como más me gusta tomarlo es por la mañana en una tostada con jamón ibérico. Eso es un manjar de dioses. En la presentación he dicho que íbamos a hablar del aceite más saludable del mundo. Así que empiezo por una pregunta que yo creo que nunca te han hecho. A ver, ¿cuál es el aceite más beneficioso para nuestro organismo, Javier? A ver, el aceite más saludable del mundo, reconocido por toda la comunidad científica ahora mismo, es el aceite de oliva virgen. Eso prácticamente no hay duda. ¿Y cómo se ha llegado a esta conclusión? ¿Por qué se ha puesto en el top de este ranking de aceites el aceite de oliva virgen? El aceite de oliva es el alimento más investigado del mundo. Ajá. Más que el té, más que el cacao, más que cualquier otro alimento. Es el más investigado. Así que tenemos una gran evidencia científica que avala que el aceite sea el más saludable, porque tenemos un montonazo de investigaciones detrás. Y en cuanto a consumo, ¿qué puesto ocupa el aceite de oliva? No sé si sigue estando a la cabeza o va bajando.
Depende de lo que hablemos. Si estamos hablando de España o estamos hablando a nivel global. Claro. Si hablamos de España, el aceite de oliva ahora mismo está empatadillo con el aceite de girasol, porque hemos pasado una racha en la que el aceite de oliva estaba carete. Pero si hablamos a nivel global, el aceite de oliva es minoritario. Se consume aproximadamente, es el 1,5% de todos los aceites. El aceite de girasol, el de soja, el de palma, todos esos se consumen más que el aceite de oliva. En el libro explicas también que, siendo la base el zumo de la aceituna, la composición de los aceites que se pueden obtener es bastante diferente, sobre todo en lo que atañe a salud. ¿Qué tipos de aceite hay y cómo es aconsejable consumirlos? Según la evidencia científica, siempre, claro. Existen 4 aceites de oliva comerciales: aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva y, el más desconocido de todos, aceite de orujo de oliva. Todos proceden de la aceituna. Se obtienen por distintos procedimientos, distintos métodos. El virgen y el virgen extra se obtienen solo mediante procedimientos mecánicos. En cambio, el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva sí que incluyen procedimientos químicos porque están refinados y después van encabezados con una pequeña proporción de virgen. Claro, estas diferencias en los procesos de obtención implican que tienen distintas composiciones. Por tanto, si queremos un aceite que sea muy fragante, muy aromático, porque se lo vamos a poner a una ensalada, se lo vamos a poner a una tostada, o se lo vamos a echar por encima a alguna preparación culinaria que hemos hecho, virgen extra. Si nos preocupa mucho la salud, pero no nos importa tanto los aromas, etcétera, y queremos que sea un poquito más barato, virgen. Y si queremos emplearlo para una fritura o para un sofrito o simplemente para que no se nos peguen los macarrones, pues entonces podemos utilizar orujo, que es todavía más barato que los anteriores. ¿Y qué compuestos son los responsables de ese efecto beneficioso que hacen único al aceite de oliva? Tradicionalmente se atribuyó el efecto en la salud del aceite de oliva al ácido oleico, que es un ácido graso y es el principal componente del aceite. Pero yo siempre digo lo mismo, ácido oleico hay por todos lados. Hay muchos aceites que tienen ácido oleico. El girasol muchísimo también, ¿no? El girasol alto oleico tiene un montonazo. Pero, por ejemplo, ahora está de moda el aceite de cacahuete, ¿sí? El aceite de aguacate. Esos aceites tienen un contenido en ácido oleico que es casi equivalente al del aceite de oliva, el aceite de avellana, hay varios. Sin embargo, los aceites que proceden de la aceituna tienen otros componentes que sí que son característicos y que están en concentraciones muy altas en esos aceites. En el aceite de oliva virgen, por ejemplo, los principales son los compuestos fenólicos, que muchas veces se llaman también polifenoles, y que son antioxidantes muy potentes. Y hay unos que se conocen muy poquito, pero con los que estamos trabajando en mi grupo de investigación, que se llaman triterpenos. Son muy desconocidos, pero que son potentes antiinflamatorios y por eso estamos trabajando con ellos. ¿Y la variedad del olivo también influye en la presencia de esos compuestos? Sí, totalmente. Por ejemplo, la variedad picual, que es muy común en el sur, por aquí, sobre todo en la provincia de Jaén, etcétera, tiene unas concentraciones muy altas de compuestos fenólicos. Hay otras variedades que tienen menos. Afecta la variedad, pero afectan también otros factores. Afecta el clima, lo que haya llovido, afecta el suelo, afecta cómo se han recogido la aceituna, cómo se ha almacenado antes de la obtención del aceite, ¿no? De que haya llegado a la almazara. ¿Y qué pasa con el color, Javier? Porque justo ayer en la cena comentaba una compañera, bueno, yo es que lo compro suavito porque a mí ese aceite tan verde, no sé, me gusta más doradito, más claro, pero el color realmente influye en esto que estamos hablando. Últimamente están muy de moda los aceites más verdes, que son aceites que se obtienen por una cosecha temprana de la aceituna. Están de moda porque, aparte de que tienen un color más verde, tienen también una serie de aromas que a la gente le gustan mucho, como son aromas a hierba, a hoja.
Pero sin embargo, en cata el color no se considera. De hecho, las catas de aceite se hacen en copas que tienen un color azul topacio, también hay de color rojo granate, que impiden ver el color del aceite para que la gente no asocie un determinado color a mejor calidad sensorial o calidad nutricional, por ejemplo. Creo recordar que siempre considera el aceite como un alimento saludable, que ya desde pequeños nuestros mayores nos decían que el aceite era sano, era bueno. Reduce la demencia u otras patologías neuronales como el Alzheimer. Y que mejora la salud en muchos sentidos, ¿no? Ayuda a controlar el colesterol, es bueno para la piel, para el cerebro, para los huesos. Ahora ya sabemos que entre multitud de beneficios es un aliado para luchar contra el colesterol malo, que es antioxidante, que nos ayuda a hacer la digestión. Es una grasa sana, es una grasa que se ha demostrado científicamente que tiene una riqueza para nuestra salud, una aportación omega 3. A ver, creo que es saludable, pero no sé por qué. Según tengo entendido, más saludable es si es crudo que si está cocinado, pero sí. Es un alimento saludable, según he estudiado en mi clase de biología en el cole, y es bueno para nuestro organismo. En realidad no estoy segura si es un alimento saludable, pero yo creo que en sí es un alimento saludable, es natural y eso, pero si tomas mucho tampoco lo es. Si tomas mucho tampoco lo es, Javier. No, tiene toda la razón del mundo. Claro, es que en esta pequeña encuesta que hemos hecho, los consumidores de aceite nos contaban los conocimientos que tienen sobre sus beneficios. Y ahí yo te pregunto, ¿han acertado para qué patologías se ha demostrado que es bueno el aceite de oliva? El aceite de oliva no deja de ser una grasa. Ajá. Como tal, el contenido energético que tiene es muy alto. Y todo el mundo sabe que si se consume muchas grasas uno engorda, ¿no? Por tanto, hay que consumirlo, y como tenemos que consumir grasas, dentro de todas las grasas y aceites que tenemos a nuestra disposición es el más saludable. Y en el caso de las patologías, sí es verdad que las patologías cardiovasculares está como bastante demostrado. ¿Qué otras, además de...? Como te decía antes, se ha investigado muchísimo, así que hay un montón de investigadores por todo el mundo, literalmente por todo el mundo, porque no solo investigamos aceite de oliva en la cuenca mediterránea. Así que, como hay tanta gente investigando sobre aceite de oliva, se ha descubierto mucho. Cáncer, diabetes, síndrome metabólico y cualquier patología en la que la inflamación esté implicada. También enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los componentes de tipo antioxidante y antiinflamatorio que tiene pueden participar en cualquiera de esas patologías. En el libro hablas de 2 estudios que fueron clave para demostrar las bondades del aceite y que marcaron el comienzo de ese interés cada vez mayor de la comunidad científica por el fruto de los olivos. El primero se conoce como el estudio de los 7 países y explicas que es uno de los más famosos en la ciencia de la nutrición, y me gustaría que nos contaras así breve en qué consistió. Sí, a ver, es famoso porque fue la primera vez en la que se planteó que la dieta mediterránea conteniendo aceite de oliva podía ser saludable. El estudio consistió en evaluar cómo era la dieta de los habitantes de 7 países. El resultado principal de ese estudio fue que los países de la cuenca mediterránea tenían una menor tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular que, en concreto, Estados Unidos y Finlandia. Cuando se estudió con más detenimiento, se examinó en más profundidad qué había en los países de la cuenca mediterránea para que esas tasas de mortalidad fueran más bajas, se encontró que uno de los aspectos claves era la dieta. ¿Por qué? Porque de todos los habitantes de esos países que se habían investigado, los que tenían una tasa de mortalidad más baja eran los de la isla de Creta. Y en Creta el estilo de vida que llevaban era lo que hoy reconocemos como un estilo de vida mediterráneo, que incluía dieta mediterránea. Y el aceite que utilizaban allí era aceite de oliva, claro. Décadas más tarde, ya en el año 2003, en España se puso en marcha otro estudio. ¿Qué tenía de especial con respecto al anterior y por qué también fue tan relevante a nivel científico? El primero fue relevante porque fue el primero. Ajá. Pero se trataba de un estudio que llamamos observacional. Los estudios observacionales lo que hacen es que nos dan una fotografía de una situación. Por ejemplo, en este caso, cómo es la dieta de una población y qué enfermedades tienen o cuántos se mueren. Pero no nos permiten establecer relaciones de causalidad, no nos permiten asegurar
a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que esa menor mortalidad realmente se debe a la dieta, sino que son cosas que suceden al mismo tiempo. Para eso se necesitan ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y el estudio del que hablas, de 2003, es el estudio Predimed. Es un estudio en el cual ya se hizo ese ensayo clínico. Se reclutaron a 7.500 personas que se dividieron en 3 grupos. A un grupo se le dieron recomendaciones para que siguiera una dieta de tipo mediterráneo y se les administró aceite de oliva virgen. A otro también recomendaciones para que siguieran una dieta de tipo mediterráneo, pero en este caso les dieron frutos secos. Y un tercer grupo que se utilizó como control recibía recomendaciones para que siguieran una dieta baja en grasas. La idea era ver si en los grupos que recibían dieta mediterránea había, al cabo de 5 años, menor mortalidad. No se encontró menor mortalidad, esto es muy curioso, porque antes de determinar mortalidad, determinaron incidencia de ictus y encontraron que había menos incidencia de ictus en los grupos que habían seguido la dieta mediterránea. Este estudio le hacían un seguimiento desde Harvard, en Estados Unidos, y cuando encontraron este resultado, consideraron que no era ético continuar, porque ya se sabía que había uno de los 3 grupos que se estaba viendo perjudicado. Por tanto, no se pudo al final demostrar que hubiera un beneficio en la mortalidad, que era el objetivo, pero es porque les pararon el estudio, pero sí menor incidencia. Y en el texto también cuentas algunas anécdotas, entre comillas, de los estudios científicos sobre el aceite. De hecho, explicas que se ha llegado a describir un compuesto del aceite con actividad similar al ibuprofeno. Sí. Y bueno, cuéntanos este caso porque creo que además tuvo un impacto tremendo, llegó hasta el Congreso de los Diputados o algo así. Cuéntanos. Sí, el compuesto se llama oleocantal y es uno de estos compuestos fenólicos de los que hablaba al principio. Y la historia es curiosa porque había una persona que venía de Estados Unidos y aunque trabajaba en temas relacionados con la inflamación y tal, en fármacos fundamentalmente, pero no había probado aceite de oliva. Estaba en un congreso en Grecia. Cuando lo probó, el amargor ese le recordó al amargor del ibuprofeno. Cuando volvió a Estados Unidos, empezó a investigar qué compuestos se habían identificado en el aceite de oliva que tuvieran una estructura molecular parecida a la del ibuprofeno y encontró el oleocantal. Empezó a hacer pruebas con oleocantal, pero eran pruebas en ratones. Y sí que encontró un pequeño efecto sobre un marcador de inflamación. Como era de Estados Unidos, eso lo publicó fantásticamente bien. Eso se publicó en Nature, una de las mejores revistas científicas del mundo. Y la repercusión de ese estudio llegó a España. Un diputado del Congreso de los Diputados vio en un medio de comunicación que en Estados Unidos se estaba investigando con un compuesto del aceite de oliva que tenía una actividad similar a la del ibuprofeno. Dijo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos se estén investigando sobre aceite de oliva y en España no se estén obteniendo estos resultados? En el CSIC se echaron las manos a la cabeza, ¿qué está pasando aquí? Vamos al Instituto de la Grasa. Llegaron al Instituto de la Grasa y claro, les dijeron, a ver, hay muchísimos investigadores, no solo del Instituto de la Grasa, sino de toda España, del CSIC, de toda España y de todo el mundo que están trabajando en estos temas. Pero es que nosotros no conseguimos publicar en Nature tan fácil. Poner contexto a los resultados científicos también es importante, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, hemos hablado con el nutricionista y biólogo Juan Revenga, quien además de ejercer como profesor en varias universidades, desarrolla una intensa labor de divulgación. Él recibe muchas consultas y comentarios y nos contaba qué les interesa saber a los consumidores sobre los aceites. Parece ser que lo que más les interesa saber es qué aceite está de moda. Estamos hablando del aceite de coco, estamos hablando del aceite de maíz, que ahora que parece que lo está petando, que se suele decir. Bueno, por supuesto el tema de las calorías y su impacto sobre la salud. Pero sobre todas las cosas parece que muestran un especial interés por aquellos elementos que son o que están de moda. También le preguntamos al experto en nutrición si la gente tiene claro los efectos del consumo de distintos tipos de aceite. La gente tiene una cantidad de prejuicios increíbles con respecto al consumo de lípidos, grasas, aceites, llamémoslo como queramos. Principalmente con una demonización extrema del concepto grasas, aceites, lípidos y con un desconocimiento total sobre las características o efectos que tienen sobre la salud los distintos aceites.
Javier, ¿estás de acuerdo con tu colega de profesión, con Juan? A ver, totalmente. Además que con Juan y yo nos llevamos muy bien y normalmente estamos de acuerdo en casi todo. Incluso hemos llegado a hacer divulgación sobre aceites juntos. Ah, qué bueno. Así que sí, totalmente de acuerdo. Porque pese a ser España el mayor productor de aceite de oliva y estar a la cabeza en el consumo, seguimos desconociendo la información relevante sobre esto que consumimos. Pero totalmente. De hecho, en uno de los cortes que habéis puesto antes, ¿Sí? Había una persona que hablaba de los ácidos grasos omega 3 del aceite de oliva. Ajá. El aceite de oliva no tiene ácidos grasos omega 3. Más bien el pescado, ¿no? Más bien el pescado. Uh-huh. Hay otros aceites vegetales que sí. Por ejemplo, el aceite de nuez, el aceite de chía, sí que tienen muchos omega 3. Por su parte, Luisa Solano, nutricionista también y profesora de la Universidad Europea, nos comentaba su experiencia. Muchos saben que el aceite de oliva es bueno, pero desconocen las cantidades recomendadas y claramente las diferenciaciones entre cada una de las categorías comerciales. Suelen confundir el concepto saludable como, puedo comer lo que yo quiera. Justo lo que tú decías antes, ¿no? Que es una grasa y al final hay que tener cuidado con ella. A ti también en redes sociales, en tu cuenta @malnutridos, te llegan comentarios de estos de, pero ¿cómo me están diciendo esto? Más bien al revés, cuando yo veo comentarios me meto. Tienes que ser reactivo, ¿no? A esas cosas que se comentan. Sí, porque hay veces que no me puedo contener, porque hay mucho desconocimiento y yo digo, yo tengo una responsabilidad también, ¿no? En educar un poquito a la gente en este tema, decir, bueno, a ver, que vamos a hablar con un poquito de seriedad, ¿no? Vamos a volver al tema de las cantidades y vamos a oír la receta del bocadillo perfecto. Hola amigos de Square, soy Paco Roncero, jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. De aceite de oliva. Un buen pan de aceite de oliva, simplemente lo que vamos a hacer es coger aceite de oliva. Bueno, le voy a echar un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva, vamos a poner un poquito de aceite y ahora le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite. Le vamos a poner un poquito de salmando por encima. Y ahora, un buen chorrito de aceite de oliva. Y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso. Yo no sé si era maravilloso o no era maravilloso ese bocadillo, pero este vídeo de Paco Roncero se hizo viral hace un par de años, creo. Y no sé, oyendo este extracto, que claro, lo hemos ido cortando, parece que el bocadillo se bebe en lugar de comérselo. ¿Tú te lo comerías, Javier, este bocadillo? A ver, yo este vídeo lo había visto ya y lo mejor del vídeo no es el vídeo en sí. Son los comentarios, comentarios que hay debajo. Hombre, Olivares de Jaén pidiéndole a Paco Roncero un... Los comentarios son brutales. Los comentarios son del tipo, te bebes esto y tienes que salir corriendo al baño. Con esto lo que haces es arrancar motores. Sí, no lo perdáis si podéis mirarlos. Los comentarios, yo por supuesto que eso no me lo tomo. Bueno, a ver, sácanos de duda, Javier, porque al final una cantidad creo que ayuda bastante. Un dato, un número. ¿Qué cantidad diaria de aceite es adecuado consumir? No sé si hay un... Ya sé que depende, pero claro, por decir depende. Así que no sea... Es que hay que tener en cuenta también que el aceite de oliva se emplea de muchas maneras. Porque tú puedes emplear el aceite en una ensalada o una tostada y controlas muy bien la cantidad que estás consumiendo, pero si lo estás utilizando para una fritura, tú pones ahí 1 litro o 2 litros de aceite y no controlas cuánto de ese aceite se está arrastrando con el alimento y estás consumiendo. Pero bueno, una cantidad entre 30 y 50 gramos al día es una cosa razonable. Como almazara experimental, aquí puede tener acceso cualquier tipo de agricultor o de productor que quiera obtener un aceite de oliva virgen extra de calidad. Puede ser que tengamos un trabajo relacionado con agricultores y puede ser que tengamos trabajo relacionado con industriales que quieran probar cualquier tipo de maquinaria, de sensores, de coadyuvantes tecnológicos, que tienen en esta almazara su sitio para poder experimentar y hacer un trabajo de investigación en colaboración con ellos. Escuchábamos a Fernando Martínez Román, que es el responsable técnico de la almazara experimental del Instituto de la Grasa y jefe del panel de cata. Y el sonido del comienzo de este corte era el aceite recién hecho cayendo por el decantador. Javier, vuestro centro es referente en la investigación del aceite. Me gustaría que nos contaras algunos de los trabajos más destacados que se están desarrollando en la actualidad allí. Hay gente que está, por ejemplo, poniendo a punto técnicas
instrumentales de análisis químico para detección de fraudes, porque el aceite de oliva virgen, sobre todo el extra, no deja de ser uno de los aceites más caros también. Así que está el riesgo del fraude siempre ahí presente. Tenemos también compañeros que trabajan en contaminantes que se pueden llegar a encontrar en los aceites y que hay que evitar. Tenemos también otros compañeros que trabajan en la detección de los aromas, porque ahora mismo una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que la diferencia entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen se debe exclusivamente a esos aromas. Tenemos también gente intentando sacarle el máximo provecho no solo al aceite, sino al subproducto después de la producción del aceite. En una aceituna el 20% es aceite, el 80% son otras cosas y esas cosas también se pueden aprovechar. ¿Y qué queda por investigar del aceite de oliva? ¿Cuáles son los retos que se plantea la comunidad científica en este campo? ¿Por dónde miráis al futuro? En salud tenemos que encontrar nuevos compuestos bioactivos que sean útiles para luchar contra las enfermedades más prevalentes que tenemos hoy en día. Por otra parte, entender cuáles son los mecanismos por los cuales esos componentes y el aceite de oliva en general es beneficioso para la salud. Y también si el aceite de oliva en sí es capaz de tener esos beneficios o siempre tiene que estar acompañado de una dieta saludable, que es lo más probable. Hemos hablado de evidencia científica, de polifenoles, de prevención de enfermedades, pero el aceite de oliva en concreto, también hunde sus raíces en lo más profundo de la cultura mediterránea. Bueno, el aceite de oliva yo creo que para nuestra cultura es identidad, es tradición. Mi padre fue agricultor, tenía olivos, ya son centenarios. Yo incluso iba a recoger aceitunas a mano, que es como se hacía antes. Por tanto, para mí, más que una actividad económica, es una actividad que tiene una satisfacción personal. Mi familia es una familia de olivareros desde hace ya mucho tiempo, así que, bueno, pues sí, el aceite de oliva es una parte importante de mi dieta y, ¿por qué no?, pues también de mi familia. Aparte de un alimento, el aceite supone un complemento económico, una tradición familiar, un orgullo por lo tuyo, por lo nuestro, y un disfrute familiar y un legado culinario a compartir en el hogar, la familia y los amigos. En estas declaraciones aparecen las palabras tradición, familia, legado. Aparte de un alimento, el aceite se convierte en un elemento simbólico y con gran poder evocador. Además del objeto de investigación que a ti te ocupa la mayor parte del tiempo, Javier, ¿qué significa para ti el aceite? Pues más o menos lo mismo que para las personas que han hablado. Y creo que eso le pasa a la mayoría de los españoles. Mi madre nació en Ciudad Real y aunque yo nací en el País Vasco, en mi casa siempre había aceite de oliva virgen extra porque nos lo llevábamos desde Ciudad Real. Entonces para mí era llevar un trocito de La Mancha a mi casa, es tener allí siempre. El aceite se utilizaba para consumirlo como tal, pero se utilizaba también para conservar el queso, que también nos traíamos de La Mancha. Entonces, para mí era parte de mi identidad cultural como medio manchego que soy, y me trae los recuerdos del pueblo, de mi madre, de mis abuelos. Entonces, bueno, lo mismo que las personas que han hablado antes. Es esa identidad cultural, es historia y es economía también. Bueno, pues ha llegado el turno de abrir los micrófonos al público, a los compañeros y compañeras de las unidades de cultura científica y de los centros de investigación de Andalucía, que no sé si tienen alguna pregunta. Hemos hablado ya un ratito aquí, Javier y yo, pero quedan cosas quizá por conocer y cosas que os apetezca preguntar al experto. Así que micrófonos abiertos para si queréis hacer alguna pregunta. Enhorabuena. Y ya que me aclares una duda doméstica, una pelea doméstica, ya, ¿cuántas veces se puede utilizar y reutilizar el aceite para freír? Esta pregunta... Esa es un poco la pregunta del millón. Sí, en el Instituto de la Grasa se han hecho estudios sobre eso. En uno de los estudios en el que comparaban aceite de oliva con aceite de girasol, por ejemplo, se encontró que se podía reutilizar muchas veces
Estoy hablando de 12, 14, 15 veces, pero son condiciones muy controladas, temperaturas muy controladas, para freír patatas fritas, que son, o sea, las patatas dejan muy poco residuo. En una casa, en un domicilio en el cual no podemos controlar la temperatura del aceite tanto, yo no recomiendo utilizarlo más de 3 o 4 veces. Pero además es muy fácil de saber cuánto. Uno mira el color que tiene el aceite y si ya no le gusta mucho, pues mejor cambiarlo. Y si empieza a oler mal, pues también mejor cambiarlo. Si humea mucho, muy pronto, si uno lo ve humear muy pronto, también es momento de cambiarlo. Creo que con esas pistas es mejor que el número de veces, porque también va a depender del tipo de aceite. No es lo mismo utilizar aceite de oliva que aceite de oliva virgen, que aceite de orujo. ¿Más preguntas? Hola, mira, esos compuestos que he hablado, polifenoles o los compuestos que pueden ser beneficiosos, cuando perduran en el tiempo o son más, o sea, da igual que el aceite esté recién cogido y exprimido ese año que pase en 3 años. Depende de qué compuestos hablemos, son más resistentes o son más susceptibles normalmente a la oxidación, que es el proceso por el cual se degradan más rápido. Los compuestos fenólicos, la mayoría de ellos son bastante sensibles y se van perdiendo. Entre otras cosas porque por el propio proceso de oxidación ellos lo que hacen es, en muchas ocasiones ellos se oxidan antes para que no se oxide el resto del aceite. Sin embargo, hay otros compuestos como los triterpenos que he mencionado muy brevemente antes y que son bastante desconocidos, que son mucho más resistentes a la oxidación. Por eso decía que el aceite de orujo es un buen aceite para fritura porque tiene un contenido en estos compuestos mucho más elevado. O sea que depende del compuesto que estemos hablando, pues son más resistentes o menos. Vamos ahora con nuestras secciones habituales. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Javier, ¿tú cómo decidiste dedicarte a la investigación? ¿Cómo llegaste hasta aquí? A ver, una cosa es por qué decidí dedicarme a la investigación y otra cómo llegué hasta aquí. Bueno, a mí el porqué me interesa mucho porque con el porqué suele aparecer un brillito en los ojos bastante interesante en todos vosotros cuando os pregunto. Entonces, el porqué casi me interesa más. Yo estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos y mi carrera estaba muy enfocada a la producción de alimentos, a la tecnología. Pero el último año entré como alumno interno en el departamento de nutrición, porque a mí la nutrición me gustaba mucho. De hecho, yo quería haber estudiado nutrición, pero en mi época esa licenciatura no existía. Hoy en día, por suerte, ya hay un grado de nutrición humana y dietética. Cuando entré en el departamento de nutrición me gustó mucho lo que hacían allí. Y entonces ahí decidí que quería hacer investigación. Otra cosa es cómo llegué a Sevilla, que fue equivocado. Anda, ¿te equivocaste de tren? No, me equivoqué de beca. A ver, ¿cómo fue eso? Pues, claro, yo ya tengo una edad y en esa época alguien me comentó que habían salido unas becas para estudiantes de último curso de universidad. Y al cabo de 2 meses me llega una carta del CSIC. Yo no sabía que había pedido una beca para el CSIC. Pero sí sabías que era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí. Eso sí lo sabías. Eso lo sabía y me quedé flipado porque yo decía, pero ¿a mí por qué me escribe el CSIC? Agarré la carta y me la llevé a mi profesor y le dije, ¿esto qué es? Y me dice, te han dado una beca para el CSIC. Digo, ¿me han dado una beca para el CSIC? Y ahí me di cuenta que me había equivocado de beca. Y era una beca de introducción a la investigación, que es el equivalente de lo que hoy son las GAE Intro. Así que nos convocaron a todos a una reunión en Madrid, a todos los becarios, y del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos éramos 5. Y estaba ahí el coordinador de área y dice, bueno, ¿a dónde os queréis ir con la beca? Y todo el mundo lo tenía súper claro. Y yo no sé. Y digo, ¿dónde se hace nutrición en el CSIC? Y dice, pues en Sevilla hay un grupo. Digo, pues Sevilla, que me voy. Y así aterricé aquí. Feliz equivocación, ¿no? No, sí. La contraportada. Bueno, y ya para terminar, Javier, me gustaría que nos regales una contraportada sonora de tu libro. ¿Qué contiene sus páginas y por qué? Hay que leerlo, porque hemos desgranado un poquito, pero hay mucho por conocer aquí todavía. Yo lo que he intentado con el libro es contar de una manera sencilla qué es el aceite de oliva, cómo se produce el aceite de oliva y sobre todo qué beneficios para la salud tiene, haciendo énfasis sobre todo en la ciencia que hay detrás. Me parecía que eso era muy importante en este tipo de libros.
lo he intentado hacer de una manera que fuera amena, que fuera entretenida, que tiene muchas anécdotas y que, de hecho, que es más entretenido que el anterior que escribí, porque en este me he esforzado más en que sea así, que sea divertido, que la gente se entretenga, que de forma que puedan leer sobre ciencia del aceite de oliva y no aburrirse, que es la idea. Que el anterior es, el título es Los alimentos ultraprocesados, si mal no me equivoco, también dentro de la colección. Pues Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, divulgador y autor del aceite de oliva y la salud y de los alimentos ultraprocesados. Mil gracias por habernos regalado este rato y por ofrecernos información relevante sobre el aceite de manera cercana y amena. Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien en el podcast. Hasta aquí llega este capítulo especial de Ciencia para Leer. Muchas gracias a todas las personas de Granada, Jaén, Cádiz, Sevilla y de Madrid que nos han contado sus experiencias y sus opiniones culinarias sobre el aceite. Y un abrazo muy muy especial para Antonio Guerrero, para mi padre, por seleccionar cada año los mejores olivos y cuidarnos muchísimo con su aceite. En la producción han estado Erika Delgado y María González y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.